Buenos días, Ángel, bienvenido. Muy buenos días, Ana. Un ¿Cómo placer estar estás? aquí en este espacio tan maravilloso que has creado. Bueno, el placer es mío. Bienvenido a la Alfombra Roja, tu espacio para brillar. Hoy, el Día de los Reyes, un día mágico por excelencia. Para mí es un regalo tenerte aquí, un honor y un placer poderte entrevistar y poder hacerte un montón de preguntas que te quiero hacer. Así que el Y regalo de Reyes, como decíamos antes de el la regalo de Reyes entrevista, es para mí también. es mutuo. Hombre, sí, es mutuo, claro. Bueno, te presento para la gente que no te conozca, te llamas Ángel Zapico y nos conocemos a través del Instituto Ángeles Walder, donde tú estás como terapeuta. Y cuéntame más cositas de qué estás haciendo ahora en el instituto, aparte de asistente en el curso que estoy yo de herramientas Sí, terapéuticas y trauma. bien. Cuéntame. Ahora mismo estoy tutorizando el curso de trastornos del comportamiento y dentro de un mes o algo así empiezo con el de patologías de cáncer, ¿no? A tutorizarlo también. Entonces, bueno, Ujú. estoy con mucha ilusión con este tema también, Qué porque bueno. son dos temas que me interesan por la trayectoria, o sea, mi trayectoria personal, Ujú, el trastornos del comportamiento y el de patologías de cáncer, porque he acompañado muchos casos y el curso aquí en el instituto lo hice dos veces mm, porque quería acompañar de la mejor manera posible, ¿no? ujú. Entonces, ahí pues ya te digo, con mucha ilusión y muy motivado a hacerlo. Claro que sí. Ángel, tu especialidad podríamos decir que es tema adicciones e infertilidad, de lo que a mí me ha llegado de ti, ¿sería esa especialidad como muy concreta? Sí, yo te diría, estas dos que te he mencionado, Ujú, los acompañamientos en patologías de cáncer, sí. los trastornos del comportamiento y ahí el sentido de las adicciones también lo podría, aunque no están contempladas en sí o no se estudian como tal, Ujú, pero sí derivan en trastornos del comportamiento. ujú, Eh, y la infertilidad también, porque es un tema que a mí me toca en el sentido de que yo no tengo hijos y me empecé a investigar y a estudiar sobre el tema ujú, y a profundizar en ello y ver que toda la historia transgeneracional que había en mi árbol y wow, que y lo entendí. Entonces me dediqué a acompañar también casos con muy buen resultado y pues sí, podría decir que las cosas así son estas, ¿no? Los trastornos, la descodificación en sí, la infertilidad y las adicciones como, ujú, como más centro de, ujú. de lo que me dedico, como más casos que tengo, ¿no? Que me Sí, vienen, exacto, obvio, por, como, por sí, resonancia. como una especialidad, ¿no? Como algo que tal vez por Sí, tus experiencias y tus vivencias, pues te ha dado más, como más sentido todo y como más, exacto, ¿no? Para poder después acompañar y ¿cómo llegas tú a la descodificación biológica? Porque yo creo que la conexión con el instituto siempre es esa, ¿no? El gran curso, la gran formación del diplomado de claro. descodificación biológica. Pues sí, bueno, el sentido tiene que me dedique a este tema, o sea, que me interese tanto el tema de las adicciones y el trastorno del comportamiento, porque yo viví adicciones de todo tipo, como te dije en un momento, Ujú, durante 20 y pico años. Empecé a los 18 y sin parar me quité, lo superé a los 42. O sea, es un montón de años, ¿no? mm, Adicciones, cocaína sobre todo, la que estuvo desde el principio hasta el final, ujú, fue la cocaína, fue como la principal, eh, de una manera muy, 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 muy bestia. También tuve, sobre todo al principio, adicción a la heroína, ujú, y ya te hablo de los años 80, con lo cual había muy poquita información. sí. em, fue bastante bestia también, porque el deterioro que te genera, ¿no? Rápido, además de una manera rápida, ¿no? Mm, Y adicto, ya te digo,
personalidad adictiva, con una sensibilidad evadirme con cualquier cosa, pero sobre todo han sido las sustancias, ¿no? Ujú. Y eh, pues entré en rehabilitación por tercera vez en el año 2010 y ahí sí que, bueno, entré ahí porque me había visto ya totalmente hecho polvo, o sea, Claro, devastado, ¿no? De todo. durmiendo en la calle, perdido, de Mm, tenerlo todo, a verme en una situación así. Entonces, bueno, por diferentes factores que se van dando, que confluyen en un determinado punto, pues accedí un poquito obligado ya, porque no, o sea, era mucho tiempo, era ya demasiada hábito, demasiada estructura ya, demasiada identidad relacionada con la adicción que me era muy difícil dejarlo. De hecho, te digo, no daba un duro por mí, nadie, ni yo mismo. ya. Entonces, bueno, pues ahí entré, me fui de vivir de Asturias, que es donde yo nací, Ujú, a Málaga, donde había un lugar bastante estricto, un centro de internamiento, donde estuve 2 años y medio. ujú, Y cuando vi que después de tanto tiempo me empezaba a cambiar y empezaba a sentirme mejor y empezaba a encontrar sentido a mi vida y empezaba me acuerdo un día que me quedé ensimismado con un amanecer, con un atardecer mm, y empecé a sentir otra vez la vida y ahí dije, claro, wow, pues sí. Y me empezó a interesar la terapia en sí y el que ver que si yo estaba pudiendo, mm, que era un caso extremo, sí, cualquier persona podía, ¿no? Y podía. entonces Mm, poder ayudar, o sea, toda esta trayectoria, darle la vuelta y poderla al servicio de la vida y de mí, o sea, que todo esto no fuera un error, sino que tuviera sentido, ¿no? claro, sí, Y sí. entonces ahí, al terminar, cuando estaba terminando, pues encontré el Instituto Ángeles Walder y me fui a Sevilla, donde se hacían las formaciones presenciales. Me fui a Mm, Sevilla a hacer el diplomado con Ángeles, que no lo pude terminar, pero bueno, ahí ya no paré de estudiar y de encontrar respuestas a todas las preguntas que me había estado haciendo durante toda mi vida, ¿no? mm, Y mira que estudié coaching ontológico, estudié muchas cosas, pero la descodificación es el donde yo encontré sentido, mm, sentido a todo esto. mm, Y a partir de ahí, pues desde el 2013-2014 hasta hoy, estudiando y formándome, aprendiendo todo lo que más que pueda y haciendo consulta, pasando consulta, acompañando a otras personas. ujú, Y ahí, pues, bueno, pues toda esa vida tiene ahora un sentido de servicio y lo primero que me mantiene vivo y conectado eso. y me mantiene atento a mí mismo, observándome y sabiendo bueno, que todos somos seres humanos y que vivimos situaciones y que, bueno, cuanto más conocimiento tengas y más experiencia y más sentido tenga todo lo que estás viviendo, yo desde la descodificación, pues más conciencia tienes para la hora de vivir tu día a día, ¿no? Y Mm, claro que pasan cosas, pero bueno. sí, no, no, en la vida pasan cosas y nos pasan cosas, ¿no? Pero Y fíjate mira, que es como, yo lo veo como una alquimia, ¿no? Es decir, que a través de sí, una experiencia durísima de vida soy capaz de, además de restaurarme y recomponerme y volver a conectar con el ser que soy, es darle la vuelta y ponerlo al servicio, ¿no? Es una alquimia preciosa. Y a veces, exacto. sí, a veces no entendemos los procesos, ¿no? Las aventuras, los viajes que vivimos en la vida, por muy extremos y muy devastadores que sean,
que a la gente le llegue, que hasta eso, ¿no? Se puede alquimizar, que a todo lo podemos dar una transformación, un giro, ¿no? Y hacer no sé, yo creo que ir a parar a un terapeuta como tú, em, que solo sea de libro porque lo ha estudiado, no es lo mismo que ir a parar a un terapeuta como tú, que lo ha experimentado en carne propia, ¿no? Para mí eso es... Sí, te quería también decir que es como muy interesante que cuando reinicio el diplomado otra vez, estuve estudiando en otros sitios, ¿Mm? ¿no? Pero reinicio el diplomado otra vez en el instituto en el 2021, creo que fue. Ujú. Me detectan justo, era el día de mi cumpleaños cuando empieza el curso y me detectan unos nódulos en los pulmones Ostras, y en el hígado. ostras. Entonces, justo empiezo el curso con esto, ¿no? Entonces hago el de patologías de cáncer Ujú, y vivo todo el proceso y me lo he tratado solamente con descodificación. O sea, yo mm, es nada está bien ni mal. Simplemente ujú, yo confío, tengo tal confianza en la descodificación que lo traté con este método, ¿no? Desde esta manera de ver las cosas. claro. Y con esto, ya te digo, a los 6 meses que volví a hacerme los tags, me dice, ¿qué has hecho? Y yo le dije que solo quería el diagnóstico, solo quería el diagnóstico, no quería el tratamiento porque quería hacerlo a mi manera, ¿no? Mm, Y bueno, cada persona elige, por supuesto, lo que sí, quiere utilizar, ¿no? Yo sí. en este caso ya te digo, plena confianza en esto, aunque bueno, pues tiene su proceso. Sí, tiene su proceso y sobre todo yo creo que es abordar esos miedos que aparecen, ¿no? A no confiar en que el cuerpo realmente sea algo que te está ayudando y que todo lo que te sucede está ahí pasando por algo y para algo, ¿no? Y en realidad para un bien mayor para ti, pero tú esto no lo sabes, ¿no? Hasta que entras en descodificación, te explota la Exacto. cabeza y dices, a ver, tengo que desaprender lo que sé porque realmente esto tiene una base muy sólida, ¿no? Como para confiar en que, pues eso, un nódulo pueda desaparecerse o enquistarse y dejar de funcionar, ¿no? Está muy bien esta aportación, gracias. Porque hemos hecho otras entrevistas de descodificación biológica, pero yo siento que a la gente esto le cuesta, ¿no? Yo a veces cuando tienes gente alrededor, ay, estoy con bronquitis, yo, ¿no? Empiezas a ver a la gente de diferente manera, pero la gente no quiere saber, no quiere que le digas, ¿no? Que eso es o desterritorial o has tenido un mal ambiente y por eso estás constipado. No, la gente es como, no, estoy malo porque, ¿no? Un poco me lo merezco, ¿no? Hay un poco también de fondo, percibo muchas veces esto, ¿no? Como un autocastigo. Sí, Hay sí, un, sí, bueno, un ¿verdad? paradigma y muchas cosas que hemos aprendido y el sistema en sí está estructurado así, Sí, pero más que esto lo que te lleva es a tomar las riendas tú y responsabilizarte tú eso es. de lo que tú vives, de tu proceso y de que la capacidad, hombre, siempre con la ayuda, obviamente, Sí. de esto, pero que tú te responsabilizas del proceso que el terapeuta acompaña contigo. Sí, o sea, Sí, es em, que el sistema nos ha hecho creer que el poder lo tienen ellos, cuando en claro, realidad los poderosos y las almas potentes somos nosotros, ¿no? claro. Entonces ahí nos hemos perdido muchos, pero bueno, aquí estamos intentando reconstruir algo que está muy devastado por el sistema, si me permites decirlo, y hasta Ujú. ahí no me voy a meter más allá, No, 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 que si no nos no, metamos ahí. no nos vamos a meter. Te quería preguntar, desde la mirada terapéutica, ¿qué es una adicción? ¿Cómo se ve desde una mirada Mira, terapéutica? la adicción, por ejemplo, las sustancias, es como un medicamento, Ujú, es como un medicamento, es como te duele algo y te tomas algo para calmar ese dolor. La sustancia es el medicamento que la persona utiliza, medicamento, ujú, pero sí, que la persona utiliza para paliar ese dolor, llenar ese vacío, calmar el ruido, el vacío. La palabra vacío tiene mucho sentido en la adicción, ¿no?
Entonces, es eso, la sustancia o el elemento o la actividad adictiva realmente es neutra en cierto sentido, ¿no? Hombre, Ujú. no te voy a decir que sea bueno tomar algo, una droga, o alcohol o un ansiolítico o gastarte la tarjeta de crédito en compras, por ejemplo, ¿no? Ujú, O estar 22 horas del día en una pantalla jugando a videojuegos o gastándote el sueldo en apuestas. ujú, Entonces, independientemente de esto, esa actividad o esa sustancia actúa de algún modo como un calmante, como un medicamento para tapar ese dolor, para llenar ese vacío. Y lo que te ujú, decía, ujú. esa otra actividad para una persona es neutra, una persona puede tomar una droga y no engancharse, Claro. una persona puede beber alcohol y no ser alcohólico, o Mm, una persona pues, puede jugar a la lotería de vez en cuando y no ser ludópata, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, es una actividad o una sustancia o es algo que realmente es neutro. Ahora, ¿cuándo es una adicción? Cuando tú ya no puedes controlar o estar sin eso, mm, y calma de tal manera ese vacío o ese dolor porque es insoportable, ¿no? Entonces realmente la adicción es eso, un vacío que que se desencadena, por decir, en la vida de una persona por una determinada circunstancia o incluso memoria transgeneracional o incluso, si tú has visto la entrevista mía, un factor es el gemelo perdido, ¿no? mm. El venir con un gemelo en el embarazo y que está contigo ahí durante semanas y de repente no está. Y Aparece. eso genera un vacío en la persona muy importante que nunca sabe. Primero, te tiras toda tu vida sin saber que venías con un gemelo perdido. Ahora, gracias a la descodificación, podemos saberlo. Sí. Y no sabes de dónde viene ese vacío. Entonces te estás tratando de llenar esa tristeza profunda que no hay manera de calmar. Mm, Pero bueno, no, en mi caso, o sea, y no quiero decir que sea el único factor, ¿no? O sea, hay más historias. sí. Pero sí, una de estas podría ser, ¿no? Ujú, Entonces, ante eso, eh, vivencias que el adolescente, por ejemplo, que es cuando empieza casi siempre a uno a tontear con estas cosas o por lo menos tomar los primeros contactos sí. que luego se pueden desarrollar cuando pasa otro evento similar o traumático, Mm, pues ya recurre pues, a un comportamiento adictivo donde se trata, ya te digo, de tapar ese vacío, de tapar ese dolor. ujú, ujú. Que puede ser multifactorial, ¿eh? O sea, pueden ser diferentes Claro. cosas. Los vínculos de apego, Mm, no haber sabido o podido los progenitores o el entorno, cuidadores, mm, poder atender o colmar o cubrir las necesidades del niño, memorias transgeneracionales, excluidos en el árbol, secretos, cosas que no se pueden decir. De hecho, la palabra, yo siempre me encanta en cualquier patología o en cualquier comportamiento, o en ir a la etimología de la palabra. ujú, Y adicción es un prefijo a que anula lo que viene detrás. ujú, Es dicción. Es ujú, lo no dicho o lo que no se puede decir. Entonces, tiene mucho que ver con secretos, por ejemplo, en el árbol, o represión, ujú, o personas excluidas, ¿no? También, ujú. por decirte que es multifactorial. Sí, Pero sí. pueden ser, ya te digo, traumas, yo qué sé, un abuso, o una violación, o simplemente una desvalorización grande. De hecho, el factor desencadenante en mi caso fue una desvalorización muy grande Ujú,
por una enfermedad en la columna vertebral, una cirugía compleja con 16 años, ya te ves en esa época de la vida que es importante el físico, sí, el sentirte bien contigo mismo, la confianza en uno mismo, y luego otros temas más complejos como las pérdidas de territorio, la identidad, el pertenecer mm, al grupo familiar, el sentirte excluido, ujú, al grupo de amigos, socialmente. De hecho, si tú te paras un poquito a observar, vivimos en una sociedad de adictos. O sí, sea, estamos en una sociedad de consumo mm, donde desde muy pequeñitos se nos enseña eh, eh, a que hay que estudiar para trabajar, para consumir. De hecho, el ujú, sistema está bien sí, pensado así. sí, sí. Y entonces todos estamos de alguna manera, con algún tipo de adicción. Mm, Adicción emocional a unas parejas, por un, por un tema que se podría ser otro, ujú, el tema de sí, la adicción emocional, sí, los temas de pareja, sí. las adicciones al trabajo, evadirte o enfocarte en el trabajo porque no sabes cómo encarar, afrontar, gestionar Mm. otro tipo de áreas de tu vida, la relación de pareja, la educación de los hijos, yo qué sé, el campo es Sí, muy sí, es amplio, ¿no? inmenso, es inmenso. Yo me estaba acordando ahora de nada, un ejemplo muy tonto, ¿no? Y es como cuando tienes un mal día y te vas de compras, ¿no? Estás Claro, comprando claro. cosas que no estás necesitando, pero hay algo dentro de ti que necesita, ¿no? Hablabas de vacío y esto, esto es que resuena por arriba, por abajo, derecha, izquierda, ¿no? Centro y para adentro, ¿qué digo yo? Pero es que es eso, es que las personas, yo de jovencita descubrí que las personas estamos muy solas, que hay una gran soledad y un gran vacío dentro de cada uno de nosotros y que si no somos capaces de llenarlo por nosotros mismos, lo que estamos haciendo es mendigar hacia afuera, ¿no? Y cuando uno va mendigando hacia afuera, acepta cualquier cosa, lo que sea. Y De entonces hecho, ahí, dime, sí, de hecho te diría que mm, yo entiendo que el ser humano en sí ya viene con esa sensación de vacío, de separación, mm, de haber, de tener que sobrevivir, de haber perdido algo, ¿no? sí, de pérdida. Si te vas a algo más místico, más metafísico, más espiritual, pues la separación de la fuente o de esto, ¿no? Entonces venimos ya con esa sensación de vacío que también es el hecho de saber que te vas a morir en algún punto, en algún momento, te vas a morir. Mm. Y eso genera también un vacío que hasta ahora nadie te ha dado una respuesta, por decir, Certera. científica verificable. Que sí, que hay respuestas, que sabemos, que ahora sabemos mucho más, ¿no? Y eso ya depende de la conciencia y creencias de cada uno, ¿no? Sí, Pero esa pregunta está desde que naces prácticamente hasta que hasta el te final. vas. O sea, Mm, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde va a ser? ¿No? mm, Y esa pregunta genera vacío. sí, Y ese miedo a eso, las personas tratamos de encontrarle un sentido y como no lo encontramos muchas veces, pues lo llenamos de cosas. eso es. Sí, señor. Así es. Ese vacío se tiene que llenar con algo para poder sobrevivir en tu día a día, ¿no? Claro, claro. Llénalo con comida, llénalo con sustancia, llénalo con ropa, llénalo con estudiar, con trabajar, con no parar, para no prestar atención y hacer consciente este dolor y este vacío, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos recursos, ¿no? Terapéuticos de una persona que te pueda acompañar a entender que no estás solo, que en la vida hay muchas cosas que te pueden guiar y que te pueden ayudar, yo creo que hacemos un gran trabajo, pero que también hay mucha gente que no se deja ayudar. Y esto también yo Y creo que es la competencia más dura es esa, ¿no? No es el mira, otro que lo hace mejor que yo, es la propia persona, ¿no? justamente, y esto te lo digo por mi experiencia personal, y todavía ayer una persona me preguntaba sobre un caso.
de alguien que tiene un hijo con una adicción, ¿no? Y en mi caso fue así y yo lo recuerdo perfectamente durante el proceso. Si la persona no quiere, mm, no va a funcionar, Mm, no va a funcionar. Puedes obligar a una persona a meterse en un centro de desintoxicación, que tienen una manera de hacer las cosas bien, y yo no digo que esté bien ni mal, y muchas veces funciona, pero sigues con el estigma o el este de que el quien es adicto de por vida. mm, Sí y no, mm, ¿me entiendes? Sí y no. mm. No, no es exactamente así. Entonces, cuando una persona no quiere, es muy complicado acompañar a dejar una adicción. Claro. Eh, Y aquí te preguntaría, ¿tiene mucho que ver la vergüenza que una persona puede sentir? ¿Se sí, siente, o sea, la vergüenza es un peso importante en la recuperación de una persona? Porque... sí, puedes, sí, claro, claro. De hecho, bueno, tú date cuenta de una cosa. Ahora, ahora menos, ¿no? Pero aún hoy y antes y sobre todo, por lo menos, por ejemplo, cuando yo empecé, que eran los años 80, Ujú, el adicto era un estigma de la sociedad, o sea, mm, era el excluido de la sociedad, era el que había que esconder. mm, Y en las familias lo mismo, el adicto realmente es el síntoma de todo el eso, sistema, eso. pero se trata de esconder debajo de la alfombra el elefante. Ujú, Entonces, la vergüenza de ser la oveja negra o el adicto o el esto, sí, eso está. Y a día de hoy, reconocer que tienes una adicción, pues también, o sea, no todo el mundo quiere reconocerlo porque hay que pedir ayuda, porque puede peligrar tu puesto de trabajo, porque puedes ser mal visto. Claro que la claro. vergüenza está. Y uno se avergüenza muchas veces de sus comportamientos y de las cosas que hace. Mm, Y con las adicciones, pues se desencadenan muchos comportamientos que pueden llegar a que te avergüences, culpabilices y desvalorices. Claro que eso está, pero mm, justamente yo por esto hablo tan abiertamente sí, de mi historia, porque sí, sí. aparte de ser terapéutico para mí, lo sé, porque de hecho me lo dicen muchas veces, que escucharme le ha servido mucho a una persona que tiene adicción o incluso a unos padres o a Ujú, o a una familia, ¿no? mm, Y claro, ya quieren, bueno, y te quiero hablar de que mi hijo le pasa esto y quiero que si le puedes acompañar. Y digo, mira, lo primero, tu hijo quiere, claro. una cosa es que quieras tú, Mm, pero tu hijo quiere o tu pareja quiere, porque si no, yo entiendo tu mm, desesperación, pero si no quiere, hay que dejarlo de algún modo, o sea, le das la información, claro. le planteas la situación. Mm, Yo le cuento mi historia y le digo muchas veces, como dice el curso de milagros, estoy aquí para ahorrarte 1000 años. Pues yo, mira, que estoy aquí para ahorrarte, por ejemplo, los 20 y pico años de mi vida que con todas sus consecuencias viví. Entonces, imagínate que han pasado 25 años y volvemos a hablar de esto y estás así y me dices, y te digo, ¿te acuerdas de cuando hablamos hace 20 y pico años de esto? Pues para ahorrarte eso. mm, Entonces, y ahí hay muchas personas dicen, vale, sí, quiero, claro. quiero, y otras no, porque no es su momento. Mm, Y el entorno, lo que sí es, ¿qué puedo hacer qué puedes hacer como terapeuta? Acompañar a la familia, desde luego no sostener la adicción, claro. viendo a tu hijo, a tu hermano, a tu pareja como un enfermo, como un adicto y cubriéndole, sobreprotegiéndole, pagándole las deudas, Claro. pagándole... Ahí está, entonces tío, tienes que poner límites, Sí, porque cuando hay una adicción en la familia, uno de los temas son los límites. No ha habido límites, claro. o unos límites definidos, claros, porque la persona en sí con la adicción ya no puede ponerse límites, o sea, no los ha tenido. No. De hecho, los está Y traspasando todos. exactamente.
Y ahí es donde ya entramos muchas veces en lo de que son los trastornos del comportamiento. Ujú. Una persona, hay lo que se llama la constelaciones cerebrales, que Sí, son una combinación de dos o mínimo dos conflictos. sí, En las adicciones, en este tipo de adicciones, la constelación central, posmortal, que abarca las arterias y venas coronarias, suele estar presente casi siempre. ¿Por qué? Porque lo ha perdido todo. O sea, la persona siente que ha perdido el territorio, que ha perdido el lugar, que ha perdido esto, no tengo nada que perder. Como no tengo nada que perder, pues ya me da igual todo y tiro para adelante con esto y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, ujú, eh, es un tema que, ya te digo, si la persona no quiere o no es su momento en ese momento, que a mí me pasó, porque entré en una rehabilitación a los 23. Me escapé a los 6 meses, me fui en Barcelona, después estuve en otro sitio y ya luego la tercera así más en serio, porque entre medias había psiquiatras, psicólogos y cosas de estas que bueno, que al final ya ves tú, o sea, con medicarte pues ya, no es la solución, ya me estoy medicando yo con esto otro, es lo mismo. claro. No digo que, no, por supuesto, no digo que el acompañamiento psiquiátrico, la medicación sea necesaria en muchísimos casos, ¿no? Por supuestísimo que sí. Y la terapia cognitivo-conductual, así el psicólogo, por supuesto. Pero eh, tarda mucho tiempo, para mí, en encontrar la raíz del problema y se da esa medicación, que por un tiempo es necesaria en muchos casos. Ujú, Estoy totalmente de acuerdo. Pero desde esta mirada encuentras la raíz o las causas de una manera más rápida, ujú, y más profunda. claro. Y el trabajo ya no es solamente deshabituación, que para eso, por supuesto, puede ser muy necesaria la medicación, el internamiento, dependiendo de los casos, y el acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pues Ujú, cuando hay trastornos en el comportamiento y hay en las conductas. ujú, Pero no son métodos excluyentes unos de los otros. O sea, yo acompaño personas que están acudiendo al psicólogo, al psiquiatra y paralelamente con descodificación. claro, claro. Y lo bueno también es cuando cada vez más hay médicos que nos derivan personas, hay psiquiatras que derivan personas y que en combinación Eso es. estamos sabiendo el trabajo de uno y el trabajo del otro para saber por dónde vamos, remando en la misma dirección. Claro. Porque de lo que se trata es de que la persona esté bien y salga de todo Mm, esto y encuentre el equilibrio en su vida, porque no podemos excluirnos unos a los otros, o sea, no no, tiene sentido, no. no Yo, tiene sentido. fíjate, cuando hice Transgeneracional con Marta Menéndez, algo que me impactó fue eso, ¿no? Esa frase de todo el mundo quiere pertenecer. O sea, cuando una persona siente que no pertenece, se empieza, o sea, a perder en sí misma, ¿no? Si ya no pertenezco a mi clan, y muchas de las cosas que hacemos es por tratar de pertenecer y a veces nos hacemos mucho daño por eso mismo, ¿no? Pero el ser humano necesita pertenecer y bueno, Sí. es una aportación. Te quería preguntar, Ángel, em, en tu acompañamiento, cuando tú acompañas a las personas, ¿cuál es el punto más delicado a la hora de la recuperación? Cuando la persona ya empieza su proceso de recuperación. Esta es una muy buenísima pregunta. Mm, Bien, eh, dependiendo de los casos y del tipo de adicción y de la masa conflictual, vendría a ser, es decir, la intensidad o sea, la intensidad del conflicto que la persona vive interiormente ujú, y la duración en el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso o de algo más leve, pues es importante la desintoxicación, ¿no? La deshabituación, porque es complicado acompañar a una persona que está hipermedicada claro. o que está consumiendo. Es decir,
yo lo primero que pido, mira, honestidad brutal y cero juicio, por supuesto, tú ya sabes. Y, y si has consumido, cuando vienes el día que tenemos la consulta, dímelo, porque Claro, lo tratamos de otra manera. claro. Y lo que te pido es que, por lo menos si puedes, 24 horas antes no tomes. Ujú, Eso al principio, ¿no? Y ir acompañando a deshabituar, quitar eso de golpe. mm, si no estás en un centro o en un sitio donde te pueden sostener, no es muy bueno, la verdad, ujú, ujú. Ya. porque hay mucho sufrimiento en la persona, ¿no? Entonces es ir paulatinamente eh, tomando conciencia y trabajando situaciones, ¿no? Ujú, Bien, ahora, esta es muy buena tu pregunta porque cuando pasa cierto tiempo, la persona ha dejado de tomar o lleva un tiempo que se empieza a sentir bien y todo esto, ese momento de falsa confianza, de creer que ya ha pasado todo, de que te sientes bien y de qué tal, ahí es uno de los momentos clave del acompañamiento. ¿Por qué? Por eso, porque la persona, te lo digo por propia experiencia, ¿eh? Ahora ya estoy bien, ahora no sé cuánto, y pasa un tiempo, unas semanas, un mes o 6 meses, y dices, ah, bueno, qué bien estoy, creo que puedo probarlo, puedo tomarlo, puedo hacer esto y no va a pasar nada. Y te digo, y esos consumos ahí ujú. no te llevan a la primera vez que consumiste, a sentir lo que sentiste la primera vez, no, te llevan rápidamente a la última vez que consumiste. O sea, es decir, en 4 días estás tomando la misma cantidad que te llevó a buscar ayuda. Ujú, ujú. Entonces, son las recaídas. Entonces, Claro. es la contención, el acompañamiento en recaídas, o sea, en tener en cuenta esto y en explicar muy claramente que todo esto puede pasar, Mm, no juzgar, forman parte del proceso, claro. forman parte del proceso, las recaídas, o sea, es Mm, lo divino, lo maravilloso sería que no hubiese ninguna. claro, claro. Lo observaría muy bien yo esto, ¿eh? Que no hubiese Mm, ninguna y durante mucho tiempo. Pero puede ser, claro que sí. mm. Pero si las hay, mm, no juzgar y entender bueno, que pasan estas Que cosas, forman ¿no? parte, ¿no? Del Claro, propio proceso de la persona, ¿no? claro. De Entonces hay ese. que ir trabajándolo bien y desde luego el acompañamiento en adicciones es un proceso y no es corto, ¿eh? O sea, Mm, yo te diría que un año mínimo. Un año mínimo con un acompañamiento muy seguidito mm, al inicio, por lo menos los primeros 6 meses, ya te digo, primero semanalmente y después cada 15 días, después cada 20 y pico días y después cada mes, ujú. pero eso ya a los 6 meses y haciendo trabajo personal con deberes y con todo esto. Y muy importante, muy importante, muy importante, que la persona, en la medida de lo posible, cuente con un entorno que le sostenga, que le acompañe, que se involucre Mm, la familia en el proceso, incluso a nivel terapéutico de acompañarte conmigo en el cargo con el terapeuta en cuestión. ujú, ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes, ¿no? Es el adicto, es el síntoma de todo el sistema familiar. Entonces, cómo yo como mamá o cómo yo como papá o cómo yo desde mi función contribuí o contribuyo a esto. ujú. Y todas estas cosas como cualquier otro acompañamiento, ¿no? Pero sí es un proceso que es largo, es Mm, largo y depende, ya te digo, de la masa conflictual, es decir, de cuánto tiempo de estructura se viene sosteniendo esto y de reconstrucción de una nueva estructura, de una nueva identidad y de unos valores nuevos y de una conexión con los demás, con los vínculos y con las relaciones distinta, porque ya no eres esa persona. claro. Y ahora
trabajándote todos estos temas, pues aprender a vincularte, a relacionarte y a funcionar por la vida de otra forma ujú, y sostenerlo. claro. ¡Guau! Me parece súper interesante el tema, me quedo ahí embelesada escuchándote, pero por cerrar la entrevista de hoy, te pediría, ¿qué le podrías decir a una familia? Esas primeras señales tempranas de, uff, aquí está pasando algo, estoy detectando esto y sé que puedo encontrar un acompañamiento y una ayuda, aunque pueda ser costoso en el tiempo, porque no hablas, fíjate, de un año, pero se podría extender dependiendo del compromiso que tenga la propia persona y como dices, la familia que le envuelve, ¿no? ¿Qué le dirías a una familia o a una persona que pueda escuchar hoy esta entrevista tuya Mira, así? te quería responder a esto porque es muy interesante esto que acabas de decir. Mira, este año pasado estaba acompañando a una persona y me pidió ayuda y, y lo hice gratuitamente al principio, ¿no? Ujú, Gratuitamente porque, bueno, se encontraba en una situación muy complicada. Y fuimos trabajando y fue habiendo cambios muy buenos. Y en un momento del proceso le dije, mira, en una de las recaídas, ¿no? ujú, Le dije, mira, a partir de este momento eh, ya no te voy a acompañar gratuitamente. ¿Por qué? Dice, porque digo, me dice, ya, pero no me puedes. Digo, mira, vamos a ver, tú tienes dinero para comprarte eso y no tienes, no, y entonces te doy a elegir para que elijas el camino que quieres seguir. Entonces que te responsabilices de ti. eso es. ¿Y en qué te quieres gastar el dinero? ¿En qué lo quieres invertir? ¿En ti y en todos estos buenos resultados que vienes viviendo? ¿O, o invertirlo en lo que tú ya sabes? Y dejó de venir. Ya Fue su está. elección. Claro, exactamente. Pero llega un punto donde tienes donde poner un límite, ¿no? Donde Siempre. decir, muy bien, Sí. mm, no te estoy ayudando haciendo esto. Ahora te voy a ayudar y voy a ser eh, firme con esto. Elige. Tú ya has visto resultados, te has sentido muy bien, esto no pasa nada por una recaída, pero ahora sí, elige. Y no te estoy pidiendo 1.000 euros o 100 No, euros no, no, por el acompañamiento, no. lo negociamos, pero eso mismo que te cuesta, además le pregunto, qué te cuesta a ti eso y qué te cuesta esto? Mira, Claro. menos precio, pero a partir de ahora elige, no vuelve. Entonces, esto es importante, ¿no? Sí. Eh, que la persona se responsabilice de su propio proceso, porque si no, no le estaba ayudando. Le ayudé en ese momento porque era una situación complicada, pero Ujú. sostener No, esa dependencia con el terapeuta tampoco y de esa manera, ¿no? Y no. entonces me dices, ¿qué le dirías a una familia, a unos padres o a una pareja? Lo primero que diría sería no demonizar, Ujú, no castigar, no juzgar al chico, a la persona que está viviendo esto. Ir con el corazón abierto, con la curiosidad y el deseo y el amor de querer acercarte a que la persona pueda decir, busque la resistencia, la defensa y diga, sí, me está pasando esto, lo puedo hablar. Porque si te vas desde el juicio, desde ahí, lo que vas a hacer es que la persona se cierre. Entonces, lo primero sería abordarlo desde ahí. ujú, Y una vez podido hablar con la persona, acompañarle, decirle, te acompaño
voy contigo a encontrar ayuda para esto. Lo diría así, porque lo otro mm, hace que la persona lo viva más culpa, más vergüenza, se cierre. Entiendo que a veces uno se siente desbordado y no Ya, encuentra, su primera reacción es así, ¿no? Pero sí, 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 en la medida de lo posible, si alguien se puede parar y decir, bueno, ¿qué está pasando? mm, Voy a hablar, pero voy a ir desde otro lugar, porque, porque necesita ayuda. No le voy a juzgar o a culpar de una enfermedad que está viviendo. O sea, es que sería absurdo. claro, Es como que está enfermo de algo y decirme, pero tú cómo estás enfermo, ¿cómo, sabes, sí, cómo estás? Sí, enfadarte. o sea, no, 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 claro. Sí, Entonces, sí. no, a ver, esto es lo mismo. Entonces, decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos con esto. Y ¿Qué te además, está pasando? fíjate que me estaba viniendo ahora como que a esa persona, a nivel transgeneracional, a nivel sistémico, o sea, está haciendo un favor, o sea, se ha puesto al servicio de Totalmente, la familia. Es decir, esto lo voy a vivir totalmente. yo, lo voy a encarnar yo Sí. para un qué, ¿no? Y ese es el qué que la familia podría empezar a ¿Tú, mirar, tú, ¿no? tú conoces a Marta Salvat? Sí, bueno, la Sí, conozco, la sigo en sí, vale. Instagram. Mira, Sí. yo estuve con ella trabajando esto precisamente en un taller y yo salí el caso y todo esto. Y ella hay un libro que tiene sobre transgeneracional y dice, Mm, el adicto, o sea, encarnó, es eh, la vivencia espiritual más heavy, más dura que hay. Es sí, decir, señor. se toma toda la historia del árbol y la lleva, la encarna, la manifiesta Eso es. y está haciendo, o sea, está mostrando todo eso para que se haga algo, Ujú. para que Sí, se haga algo. Entonces ella dice, ¿no? El adicto eh, que se transforma, dice, sí, en el sentido espiritual, sí, ¿no? sí, Porque sí, sí, lo es decía que así y me hacía mucha gracia. sí, Decía sí, mucha gracia, porque es una experiencia de transformación espiritual muy dura, porque te traes todo eso a encarnarlo y ese alma dice, vale, yo voy a llevar todo esto para ver si aquí se hace lo que se cambia. exacto. Y se empieza a hacer diferente, ¿no? En mi familia, en mi clan. Entonces, me gustaría cerrar la entrevista con un gracias, ¿no? Desde la mirada Desde aquí, transgeneracional. No, y gracias a, o sea, por haberte expuesto, por haberte abierto, ¿no? Para que, pues eso, si alguien que pueda estar viendo el vídeo, la entrevista, se pueda sentir identificado por sí mismo porque tiene un familiar, hacer este giro final de alquimizar toda la entrevista, es decir, en el fondo sois los elegidos para un cambio, el más potente quizás, ¿no? En sí, un árbol genealógico. sí. Me- 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 Lleváis, sí, lleváis mucho dolor, pero porque, o sea, vendría a ser el alma o el ser que encarna esto, es porque es el que tiene toda la fuerza para llevarlo a cabo. Sí, señor. Si te pongo en otro símil, o sea, eres muy fuerte para llevar la cruz. Mm, sí. Sí, sí. Exactamente. Que sepa la persona que pueda estar y encontrarse en esta situación, que sepa que es el elegido o la Sí, elegida, el más valiente y el más potente. Y que a través de él exactamente. viene la capacidad de transformar a todo un clan, que no es poco. Así que Exacto. desde aquí, con el corazón en la mano, te agradezco mil. Volveremos a hablar porque te quiero volver a entrevistar por el tema de la infertilidad. ¿Sí? ¿Te Por gustará acompañarme en supuestísimo. otra entrevista Me hablando de esto? encantaría. Por supuesto. Con Genial. muchísimo gusto, Ana. Ángel, un Gracias a placer. ti. Gracias de corazón y bueno, nos vamos viendo nosotros por las clases y esas cosas. Te mando Claro. un beso enorme. Gracias. Cuídate.